Queridos amigos, nos encontramos aquí en el Monasterio del Espino, en el sexta aula Malagón Rovirosa, en un curso de doctrina social. Hemos tenido la idea de ofrecer a personas que no han podido asistir a este curso, a esta aula, una síntesis de las conferencias ofrecidas sobre la doctrina social de la Iglesia, a fin de que puedan ser usados en círculos de estudio, debates, reuniones, encuentros. Está dedicado sobre todo a todas las personas que quieren hacer algo en favor de una humanidad nueva, solidarizándose con los pobres. El tema que vamos a trabajar es el de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una gran actualidad por motivo de la encíclica del Papa Juan Pablo II, 80 años. Nos encontramos en el año centenario de la Rerum Novarum. Entonces voy a comenzar a explicar brevemente en qué consiste la doctrina social de la Iglesia y cuál es la urgencia que tiene este pensamiento del Papa. La doctrina social nace de la convergencia de dos elementos. Un elemento es la fe cristiana y el otro es la realidad de injusticia del mundo actual. Entonces, entre estos dos hechos, somos cristianos, pero al mismo tiempo estamos viviendo una injusticia estructural. La injusticia siempre existió en la humanidad y no es un fenómeno nuevo. Lo que es muy grave es que esa injusticia se ha entrañado en las estructuras sociales y se perpetúa a través de esas estructuras. Y que muchas veces incluso estas estructuras en la sociedad se revisten como si nuestra sociedad fuera cristiana. Por eso nosotros queremos manifestar aquí esa contradicción. Los obispos latinoamericanos en Puebla definían este hecho de la existencia del cristianismo y la injusticia como un escándalo y una contradicción. Entonces vamos a analizar por qué esto es así. Desde el punto de vista del cristianismo, lo que interesa siempre es el valor del evangelio. La evangelización es la tarea de la Iglesia, de los cristianos, llevar la buena nueva al mundo. Sin embargo, desde el punto de vista de la injusticia, lo que interesa es la liberación. Hoy hablamos mucho, y en Latinoamérica se habla también mucho, de este esfuerzo de liberarse, es decir, de superar las estructuras injustas. Estructuras que determinan la opresión de los pobres, la marginación de tantos sectores de la sociedad, campesinos, obreros, gente sin trabajo, niños hambrientos, etc. Entonces, este dilema, esta tensión, es una tensión que no puede llevarse mucho tiempo. Yo compararía la tensión entre fe e injusticia al hambre y la salud. O sea, así como la salud, elemento positivo, necesita de la comida y si no come durante mucho tiempo va a perder la salud, de la misma manera la fe exige suprimir la injusticia. Si existe la injusticia, la fe de la Iglesia va a desaparecer o vamos a inventarnos una fe diferente. Entonces, este hecho de la evangelización y la liberación supone, para entender lo que es la doctrina social, la profundización por ambos lados. Por el lado de la liberación es necesario no quedarse en el nivel de la estructura. Si la liberación es solamente cambiar estructuras sociales, eso no es tarea de la Iglesia como Iglesia, es tarea social, es tarea política, tarea de partidos, tarea de sindicatos. Pero estamos hablando de un sentido integral de la liberación, es decir, un sentido que va a la raíz misma del problema de la opresión. Las estructuras injustas están reflejando en el fondo las personas injustas, es decir, la realidad de pecado. Allí está la raíz de la injusticia estructural, es el pecado, y el pecado está en el corazón de las personas, está en el corazón humano. Y solo la gracia de Cristo nos libera del pecado. Por eso, si el sentido de la liberación es un sentido integral,
un sentido teológico. No es solamente la sociología de cambiar estructuras, sino también la teología de descubrir que la raíz de las estructuras injustas se encuentra en el pecado y que la redención de Jesucristo tiene que llegar hasta liberarnos de la raíz de toda opresión humana. Por el lado de la evangelización también existe lo que yo llamaría, comparando con este nivel, un nivel superficial, es decir, no el nivel profundo. Y sería entender la conversión como un hecho meramente individual y entender la salvación como una realidad meramente escatológica. Si la liberación fuera solo cambio de estructuras, decíamos hace un momento, esto no tiene relación con la fe, con la iglesia. Es un problema técnico, es un problema social, político. Si el evangelio solo se endereza a la conversión individual y salvación escatológica, tampoco tiene nada que ver con un problema social, con un problema estructural. Es una realidad espiritual y para lejos de este mundo, para el más allá. Entonces, en este caso, la fe no tendría un mensaje liberador, simplemente sería un mensaje espiritual, allí acaba su función. Pero cuando se profundiza el sentido del Evangelio, así como aquí se ha profundizado el sentido de la liberación, descubrimos que al lado de la conversión individual tenemos que hablar de una conversión social, es decir, el Evangelio es el anuncio no solo de un modo nuevo de vivir individualmente, sino de convivir socialmente. Vivimos como hijos de Dios, convivimos como hermanos. La conversión auténtica del Evangelio tiene estos dos niveles, no solamente este nivel. Vivir el Evangelio solo a este nivel es privarle de toda auténtica dimensión social, que es aquella por la cual la fe puede interesarse por las estructuras sociales. Lo mismo pasa con la salvación. La salvación tiene también una dimensión que es histórica. Es verdad que la plenitud de la salvación se da en la escatología, en el más allá, en el reino de los cielos. Pero esa plenitud tiene su anticipación, su signo histórico, su sacramento en la historia, que es la salvación en la historia, la nueva convivencia de hermanos que hacen la voluntad del Padre, que es Dios. Con esto se nos hace más claro que no podemos separar, por un lado, evangelización y por el otro, liberación. Podíamos hacerlo si no existiera este nivel profundo en ambos casos, pero si la liberación tiene que descender hasta lo más íntimo del corazón humano, donde está el pecado, raíz de la opresión estructural, y si la evangelización tiene que llegar a anunciar la conversión, no solo a las personas individuales, sino a las comunidades humanas, y no solo anunciar una salvación para el fin de los tiempos, sino en cada momento de la historia, entonces las dos cosas tienen que unirse, de tal manera que la liberación se vuelva evangelizadora, que se anuncie una nueva libertad que se encuentra en el Evangelio, y la evangelización se vuelva liberadora. Es decir, el anuncio del Evangelio de Jesús nos trae la libertad frente a las estructuras de injusticia. Esto es lo que pretende la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es precisamente un pensamiento social, por tanto, algo que está referido a la realidad humana estructurada, no es simplemente una filosofía muy bonita sobre el hombre, no, quiere confrontar los hechos, y cada encíclica de los papas ha ido mostrando distintos momentos de esta injusticia estructural y distintas llamadas de atención al compromiso de los cristianos. Por el otro lado, esta doctrina social, que es un pensamiento orientado a renovar estas estructuras, es un pensamiento que nace de la fe, tiene su expresión en documentos del magisterio pontificio, del magisterio conciliar, y por lo tanto la doctrina social de la Iglesia tiene esta unidad. Se explica como expresión de la fe y
ante los problemas de la sociedad, los problemas del mundo. Si han tenido la oportunidad de leer la encíclica Centesimus Annus, recordarán que el Papa se queja de una manera de entender la fe que ha considerado que la Iglesia no tiene nada que aportar a los problemas de la sociedad. Diríamos que es esta fe que ha considerado el Evangelio como mera llamada de conversión individual y salvación escatológica. Este tipo de interpretación de la fe contradice el magisterio social. El magisterio nos dice que la fe es integral, ¿sí? Y que la fe compromete al cristiano en el cambio de las estructuras. Después de ver ahora en esta primera introducción lo que es la doctrina social de la Iglesia, en los siguientes programas queremos ir tocando distintos puntos. En primer lugar, nos interesa ver cuál es la cualidad de la fe, cómo entender la fe comprometida en el problema de la injusticia, porque hay maneras diferentes de vivir la fe. Hay cristianos que se reducen a este espacio de lo individual y de lo escatológico, y hay otros que entienden que esto tiene que entenderse siempre en el sentido total, englobante. Entonces, ¿cuáles son las raíces de la evolución de estos dos tipos de cristianismo que encontramos en la vida práctica de la Iglesia hoy? Después nos interesa también ver distintos aspectos del mensaje social de la Iglesia, y nos vamos a preguntar sobre el hecho de la propiedad. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre la propiedad? Juan Pablo II en Centesimus Annus habla bastante extensamente de este tema. Lo había tocado la encíclica Rerum Novarum y vuelve a ser un tema de actualidad, sobre todo ante la crisis de la caída del marxismo en el socialismo de Europa del Este. El tema de la propiedad no se refiere solo a los medios de producción, tiene una conexión con todo el sentido cristiano del uso de los bienes. Tocar el tema de la conflictividad, es decir, la lucha de clases, cuál es el sentido que tiene la historia, qué es lo que la Iglesia dice sobre esto, es decir, el tema de la alienación presente en la encíclica Centesimus Annus tiene una dimensión que es la vida de la fe. La fe puede vivirse también en forma alienante o no, y allí está uno de los puntos más críticos, cómo entender nuestra fe para que no nos aleje del compromiso de la historia. Una fe alienante sería la negación de la doctrina social de la Iglesia. Una fe cristiana comprometida en la transformación de este mundo sería la respuesta más fiel a la doctrina social de la Iglesia.